Buenas tardes a todos. Yo soy la doctora Susana Pachano. Yo soy médico egresado de la Universidad del Zulia, con posgrado en hematología de la Universidad Central con sede en el Hospital de Niños y hematóloga egresada del Banco Municipal de Sangre con título de la Universidad Central. Desde hace muchos años me dedico fundamentalmente a la hematología pediátrica, que ha sido mi gran pasión durante toda mi vida. Y actualmente me desempeño como hematóloga pediatra en el Centro Médico Docente La Trinidad. Hoy vamos a hablar sobre un estudio que es un estudio de gran importancia, como es el hemograma. El hemograma es el estudio de laboratorio más solicitado a nivel del mundo por todos los médicos, desde los que vemos niños hasta los que ven ancianos. Y a pesar de que es un estudio sencillo, económico, suele ser de gran importancia y aporta una gran cantidad de parámetros que pueden ayudarnos a un diagnóstico adecuado. Más sin embargo, hay que tomar en consideración algunos aspectos. Lo primero es saber lo que denominamos como normal. Desde el punto de vista de hematología, especialmente cuando hablamos de los parámetros de laboratorio, consideramos como normal, según la distribución de la población para un parámetro específico, aquello que está dos desviaciones estándar, a la derecha, a la izquierda de la media, en una campana de Gauss. ¿Quiere decir esto que todos los pacientes que están dentro de estos límites son pacientes normales o pacientes sanos? ¿O quiere decir que todo lo que salga de estos límites establecidos son individuos que están enfermos? Pues definitivamente no. Es lo que sucede en la mayor parte de la población. O sea, abarca el comportamiento del 95% de la población para un parámetro específico. Lo cierto es que si, por ejemplo, tenemos una persona que vive en el Tíbet y le hacemos una hemoglobina hematocrito, muy probablemente sus parámetros vayan a estar por fuera de esta curva. Y este es un individuo perfectamente normal, solo que su ubicación geográfica le determina unas condiciones climáticas que le proporcionan unas características muy distintas a lo que es la población en general. Entonces, cuando hablamos de parámetros de laboratorio, no solamente es importante el valor como tal, sino las características del individuo, el sitio donde vive, la forma como se alimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Especialmente aquellos que trabajamos con pacientes pediátricos, en donde hay una cantidad de variables que tenemos que tomar en consideración. Dentro de ellos, la edad estacional del paciente al momento de su nacimiento, el peso del paciente al nacer, las horas, días, meses o años de vida que tenga el paciente que tenemos al frente, o el niño en general que tenemos al frente, el sexo, porque incluso hay modificaciones en cuanto al sexo femenino o masculino, la situación geográfica, como por ejemplo el caso que mencionamos anteriormente, si el paciente está a nivel del mar o en sitios muy elevados, el tipo de alimentación del grupo social o el grupo familiar del paciente, el tiempo del crampeado, si es un crampeado que se hace muy pronto o muy tardío, o incluso hasta el sitio de la toma de la muestra. No es lo mismo los valores que vamos a obtener en un paciente con una muestra tomada capilar de las que obtenemos, por ejemplo, de una muestra tomada del cordón umbilical o de las que tenemos de sangre venosa. Algunos de estos parámetros vamos a analizarlos a continuación. Recordando un poquito de la medicina general, las células de la sangre en general proceden de una célula que llamamos una célula madre o stem cell. Esta célula es una célula muy especial que tiene la capacidad de autorregenerarse y de transformarse en distintas líneas celulares según las necesidades que se tengan y según una sustancia que se llaman citoquinas, que son las que determinan que estas células se diferencien en distintas líneas celulares. Lo cierto es que a través de una cantidad de pasos, estas células de ser muy inmaduras van madurando progresivamente hasta las formas como por ejemplo glóbulos rojos, plaquetas o glóbulos blancos, dentro de ellos los monocitos, los linfocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos. Hasta llegar a estas formas maduras hay una cantidad de pasos que van sucediéndose en el tiempo para el que están adaptadas a ir madurando. El proceso que determina la producción de las células de la sangre se llama hematopoiesis. Esta hematopoiesis, como ustedes vieron anteriormente, da origen a todas estas células maduras que mencionamos anteriormente.
Según la línea celular que está produciendo, hablaremos entonces de eritropoyesis, el producto final son los glóbulos rojos, hablaremos de megacariopoyesis, si el producto final son las plaquetas, hablaremos de granulopoyesis, si el producto final son los leucocitos en general, en cualquiera de ellos. ¿Okay? Lo cierto es que esta hematopoiesis a nivel de el adulto se produce casi exclusivamente a nivel de la médula ósea de los huesos. Pero durante el periodo gestacional, esta hematopoiesis se produce en distintos sitios. Tan pronto como a los 18 días después de la concepción, ya empiezan a haber evidencias de hematopoiesis a nivel del saco vitelino a partir de células mesenquimales que se encuentran en estos islotes. Esta hematopoiesis a nivel del periodo embrionario en el saco vitelino se circunscribe fundamentalmente a eritropoiesis, es decir, no tiene todavía la capacidad de producir glóbulos blancos o de producir plaquetas, pero sí ya tiene una capacidad de producir glóbulos rojos, no glóbulos rojos maduros, siguen quedando como eritroblastos, pero tienen la capacidad de contener a la hemoglobina, que en este periodo tiene características muy especiales, son hemoglobinas inestables, fácilmente degradadas, pero tienen la capacidad de transportar el oxígeno, que es su principal función. Oxígeno que en este periodo es bastante escaso, pero que es necesario para los procesos de organogénesis que corresponden al periodo embrionario. Más adelante, ya a partir de del segundo mes del embarazo, la producción del saco vitelino cae bruscamente y es el hígado y en menor proporción el vaso los que empiezan a tener funciones hematopoyéticas. En este periodo de predominio hepático, ya la hematopoiesis es más completa o es completa, y aquí tiene la capacidad de producirse plaquetas y producirse leucocitos. Y además los glóbulos rojos que se producen son glóbulos rojos maduros. El contenido de estos glóbulos rojos tiene fundamentalmente hemoglobina y es una hemoglobina bien específica, que es la hemoglobina fetal. Esta hemoglobina es la vedette de todo el periodo embrionario hasta el momento del nacimiento. Tiene como características especiales que tiene una alta afinidad por el oxígeno y es la necesaria para que en este medio hipóxico se pueda disponer de todo ese poquito de oxígeno que puede haber dentro del útero materno y o cederlo hacia los órganos para sus funciones de crecimiento y desarrollo. Al nacer, esta hemoglobina fetal constituye prácticamente el 90% de la hemoglobina, pero tan pronto el bebé nace, cae bruscamente alrededor de un 95% y de allí es la hemoglobina del adulto la que comanda. Es decir, tan pronto como a las 8 semanas conseguimos porcentajes de hemoglobina fetal por debajo de un 5%. Y la hemoglobina del adulto, que está compuesta por 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina beta, tiene las condiciones necesarias para lo que el bebé necesita una vez que el bebé nace y dispone de cantidad de oxígeno suficiente, independiente ya de lo que le aporta su madre a través de la placenta. Entonces, este periodo en donde el bebé nace se caracteriza porque tiene algunas características todavía del periodo intrauterino, pero adquiere algunos cambios que son producto de esta independencia del bebé de su mamá. El glóbulo rojo del recién nacido tiene algunas características muy especiales. Por ejemplo, es más lábil a los cambios osmóticos, también es más lábil a la injuria oxidativa. Dentro de lo que es los sistemas de grupos sanguíneos, algunos de estos grupos sanguíneos pueden estar totalmente expresados al nacimiento, pero la mayoría de ellos no tienen una competencia completa como capacidad de antígeno, sino que empiezan a madurar o a desarrollarse en el transcurso. Algunos de ellos se desarrollan en las primeras semanas de vida, algunos de ellos adquieren la estructura completa en los primeros meses de vida e incluso algunos de ellos terminan la madurez adquiriéndola cuando ya están en el periodo de la adolescencia. Además de eso, al respirarse y aumentar la concentración parcial de oxígeno, los niveles de 2,3-difosfoglicerato se incrementan y el 2,3-difosfoglicerato tiene importantes funciones en cuanto a mantener la estructura de las cadenas de globina de la hemoglobina. Por lo tanto, todas estas características que le mencionamos anteriormente hace que con frecuencia
el glóbulo rojo del recién nacido pueda tener formas que normalmente en otros niños de otras edades se considerarían como anormales. Y además de esto, esta labilidad, esta membrana que es poco deformable y que es más bien rígida, puede hacer que la vida media en general del glóbulo rojo del recién nacido, especialmente el recién nacido pretérmino, sea mucho menor a la que conseguimos en el adulto. Normalmente el glóbulo rojo del adulto dura 120 días, pero un recién nacido a término dura alrededor de 60 o 90 días y si es un recién nacido pretérmino puede durar apenas 35 días. Según la edad gestacional que tenga el bebé al nacer, vamos a conseguir algunas características que son diferentes. Normalmente el hematocrito y la hemoglobina se van aumentando en la medida que el embarazo se acerca más a su final. Por ejemplo, si ustedes ven el nivel de hematocrito, ¿ok?, que tiene el bebé cuando tiene 18 a 20 semanas, es 36, y en la medida que va incrementándose y acercándose al periodo del parto a término, vemos que ya alcanza 61, ¿ok? La hemoglobina tiene un comportamiento más o menos similar, es decir, va incrementando progresivamente hasta tener un valor de 19 al momento del nacimiento en un recién nacido a término. Este incremento, ¿a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que las condiciones de hipoxia del medio intrauterino, ¿ok?, asociado al aumento de la demanda de oxígeno en un bebé que está en un desarrollo rápido, hace que se estimule la producción de eritropoyetina a nivel hepático del feto, ¿ok? Y esto incide en el incremento tanto de la masa eritrocitaria como de la hemoglobina y el hematocrito. El volumen corpuscular, que inicialmente es muy elevado, empieza progresivamente a disminuir en la medida que se acerca el parto, ¿ok? Y alrededor en el momento del nacimiento, en un recién nacido a término, está en 119. Sigue siendo un glóbulo rojo macrocítico, que normalmente es así en el recién nacido, pero es mucho menor que el que se obtuvo durante los periodos más previos del embarazo. Quiere decir que si un niño nace prematuro, va a nacer con valores de hemoglobina, de hematocrito más bajos y va a tener un volumen corpuscular que suele estar un poquito más elevado. Una vez que el niño nace, ¿okay?, hay cambios que se producen en poco tiempo. Por ejemplo, en un recién nacido a término, al día 1 del nacimiento tenemos una hemoglobina que está alrededor de entre 18 y 19 gramos sobre decilitros. Y esto empieza progresivamente a disminuir y ya para los 14 días está alrededor de 17. El hematocrito, que al nacer está alrededor de 58, progresivamente también empieza a disminuir y ya para el día 14 está alrededor de 52. Si vemos, por ejemplo, los reticulocitos, que inicialmente hay una cierta reticulocitosis, hasta 7%, vemos que ya para el día 3 hay una reducción sustancial de los reticulocitos y ya para la semana de vida prácticamente los reticulocitos los encontramos en cero, en condiciones normales. Los eritroblastos, que al día 1 están muy elevados, tan pronto como el tercer día se vuelven prácticamente cero. Si comparamos los niveles de hemoglobina en los recién nacidos según su peso al nacer, vemos que en los pacientes que tienen menos de 1,2 kg o 1,200 gramos, ¿okay?, en comparación a aquellos que están entre 1,200 y 1,500, hay diferencias sustanciales. Entre menos es el peso, pues también los valores de hemoglobina van a ser menores. Si el peso está entre 1,2 kg y 1,500 kg, van a ser valores más cercanos a aquellos pacientes que tienen un peso adecuado a la edad gestacional. Es decir, los cambios son mucho mayores en aquellos que tienen menos de 1,200 gramos. ¿Y qué pasa con este niño en los periodos sucesivos de la vida hasta adquirir su madurez? Entonces, si observamos el nivel de hemoglobina del niño al nacer, que dijimos que en un recién nacido a término era alrededor de 18 19 gramos sobre decilitro, vemos que esto empieza a descender, ¿ok? Y cuando llega alrededor de los 2 meses de edad, entre los 2 meses y los 6 meses, adquiere sus valores más bajos en líneas generales, ¿ok? Que pueden ir incluso desde 9 de hemoglobina hasta 11,5 hemoglobina, ¿ok?
Y posteriormente este periodo empieza progresivamente a aumentar y ya para el periodo de la adolescencia logra adquirir los valores que corresponden al adulto. ¿Ok? Es decir, que en líneas generales durante la niñez los valores de hemoglobina suelen ser discretamente inferiores en líneas generales con respecto a los que se tienen en el adulto. Y un comportamiento similar lo constituye el hematocrito. ¿Okay? Y el volumen corpuscular alrededor de los 6 meses va a adquirir el volumen corpuscular que corresponde al del adulto. Entonces, estos valores que encontramos clásicamente disminuidos entre los 2 meses y los 6 meses es lo que conocemos como anemia fisiológica del recién nacido o del lactante, y cuando esto se produce en pacientes que son prematuros, lo hablamos como anemia fisiológica del prematuro. El término de anemia fisiológica es un término un poco controversial, porque si entendemos que anemia es aquellos valores de hemoglobina hematocrito que están por debajo de lo esperado para la edad del paciente, tenemos que entender que estos valores son esperados para este paciente en este periodo. ¿Okay? Y no es más que un proceso normal de adaptación, es un proceso fisiológico, no necesita una intervención adicional en condiciones normales. ¿Y por qué se produce esta reducción importante de la hemoglobina y el hematocrito en estos meses de la vida? Hay varios factores. Uno de ellos es que el niño al nacer, que respira y tiene una disponibilidad de oxígeno muy alta en comparación a lo que tenía durante el útero materno, eh, eh, y además con valores de hemoglobina y hematocrito y glóbulos rojos elevados, ¿ok? Como es lo que sucede en el bebé al nacer, no hay la necesidad de producir glóbulos rojos. Y esto es lo que estimula la producción de eritropoyetina. Quiere decir que al nacer, la producción de eritropoyetina se vuelve prácticamente cero, porque no es necesario producir porque tenemos un nivel de oxígeno suficiente y además tenemos un nivel de hemoglobina y hematocrito también suficiente. Esta prácticamente inhibición de la eritropoyetina es lo que incide en la reducción tan brusca de los reticulocitos, ¿okay? Que son fórmulas de glóbulos rojos, los glóbulos rojos más inmaduros, o sea, más jóvenes, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Y esto incide en la reducción de los niveles de hemoglobina y hematocrito. Además de eso, si recordamos, la vida media del glóbulo rojo en el recién nacido está cortada. Por lo tanto, el periodo en que uno espera que los glóbulos rojos con el que nace el niño estén todavía es más o menos este periodo, entre 2 y los 4 meses. Estos niveles bajos de hemoglobina son parte de este proceso, pero además es necesario que lleguen para que se empiece a estimular la producción de eritropoyetina a nivel del riñón del bebé. Es decir, estos niveles son necesarios para que sean el estímulo de decir, miren, el riñón necesito que empiece a funcionar porque necesito empezar a producir porque mis niveles están muy bajos. En condiciones normales, esto es un proceso que no requiere intervención. Más sin embargo, si se introduce a esta ecuación algún tipo de noxa, es decir, cuadros infecciosos, hemólisis, por supuesto, estos valores pudiesen llegar a requerir algún tipo de intervención farmacológica. Cuando esto sucede en el prematuro y comparamos lo que sucede en el prematuro de muy bajo peso con el recién nacido a término, podemos observar claramente que en el recién nacido, entre más prematuro es, este descenso de hemoglobina va a ser más profundo, va a llegar a valores más bajos y además de eso se va a producir más pronto que con respecto a lo que sucede en el recién nacido a término. ¿Qué sucede con los glóbulos blancos en el recién nacido y en las otras etapas? Vemos que en el recién nacido lo habitual es que haya una leucocitosis y que además sea a predominio de neutrófilos, es decir, leucocitosis con neutrofilia. Una leucocitosis que es de grado variable, más sin embargo puede ser tan alto como 30.000 y ya lo veremos más adelante en las tablas. Pero además de esto, con frecuencia vemos en el recién nacido formas que no están del todo maduras, es decir, con frecuencia vemos callados, metamielos, mielocitos en niños que están completamente normales sin ningún cuadro infeccioso asociado. Pero la respuesta en general a las infecciones en el recién nacido suele ser una respuesta menos eficiente que la que tenemos en niños mayores. No quiere decir con esto que el niño no tenga posibilidades de defenderse ante cuadros infecciosos, pero sí es mucho más lábil a los cuadros infecciosos, especialmente porque la inmunidad humoral y la inmunidad celular
se termina de desarrollar o de madurar, o sea, la respuesta adquirida se termina de madurar en la medida que el bebé se expone a los antígenos. Entonces, al nacer, el niño tiene un sistema inmunológico mucho menos eficiente que cuando tenemos niños de edades mayores. Si vemos lo que sucede a lo largo de la vida, vemos que en líneas generales al recién nacido, pues tiene unas cuentas blancas que pueden llegar tan altos como 30.000 en condiciones normales. Posteriormente, progresivamente empieza a disminuir esa cantidad de cuentas blancas y ya alrededor de la adolescencia adquiere los valores que se corresponden con el adulto. En líneas generales, en todas las etapas de la infancia, podemos conseguir valores de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, perdón, más elevados que lo que tenemos en los adultos. Pero no solamente es este valor más elevado que suele haber, ¿ok? Sino que además la proporción de neutrófilos y linfocitos sufre algunos cambios. Ya dijimos que en el periodo neonatal el predominio es fundamentalmente de neutrófilos, pero tan pronto como el periodo neonatal pasa, empieza a haber un viraje y hay un predominio de linfocitos sobre los neutrófilos. Este predominio de linfocitos se mantiene hasta alrededor de los 4 años de vida, ¿ok? Cuando empieza a haber nuevamente el viraje y ya para los 6 años esperamos tener una relación de neutrófilos y linfocitos de alrededor de 60 a 30, que es el valor que obtenemos o que es esperado para el adulto. En cuanto a las plaquetas, a pesar de que el número de plaquetas es bastante constante, desde el periodo fetal hasta la edad adulta e incluso durante el periodo avanzados de la vida, lo cierto es que hay algunos cambios, especialmente en el recién nacido. Si recuerdan, las plaquetas no son más que fragmentos de una célula muy grande que se llama megacariocito, ¿ok? Por lo tanto, las plaquetas en sí no es una célula, sino son fragmentos del citoplasma del megacariocito. Los megacariocitos en el recién nacido son células que tienen una sensibilidad aumentada a la trombopoyetina. El efecto que hace la eritropoyetina en los glóbulos rojos es lo que hace la trombopoyetina sobre las plaquetas, es decir, favorece la proliferación y la producción de plaquetas. Esta sensibilidad hace que haya una mayor proliferación y mayor producción de plaquetas. Pero lo cierto es que la vida media de las plaquetas también está disminuida. O sea, esto es un mecanismo compensatorio sobre una vida media de las plaquetas que está de alguna manera disminuida. Además de esto, los megacariocitos del recién nacido son un poco inmaduros. Es decir, suele haber una desproporción entre la madurez del citoplasma y la madurez del núcleo de estas células. ¿Ok? Más sin embargo, estas células, estas plaquetas suelen tener función aceptable, aunque disminuida. Desde el punto de vista estructural, tienen unas concentraciones menores como de serotonina, las glicoproteínas, que son proteínas que están muy relacionadas con las funciones de las plaquetas, como la adhesión y la agregación plaquetaria, van a estar disminuidos, va a haber disminución de receptores para algunos de sus agonistas, como por ejemplo la epinefrina, y en líneas generales, estas plaquetas son un poco hiporrespondedoras. Más sin embargo, en un recién nacido no suele haber tendencia a sangrado, salvo que en esta ecuación se agreguen factores de riesgo. Lo que sí es cierto es que el recién nacido en líneas generales tiene mayor susceptibilidad a que si hay alguna noxia asociada como cuadros infecciosos o sufrimiento fetal, por ejemplo, pueden tener mayor tendencia a hacer cuadros de sangrado. Pero en líneas generales, en condiciones normales, estos pacientes no tienen por qué sangrar. En el recién nacido pretérmino, esta susceptibilidad o este delgado equilibrio de hemostasia suele ser mucho más delgado. ¿Okay? O sea, cualquier cosa que pueda suceder alrededor, pues cambia este equilibrio y puede haber tendencia al sangrado o incluso a la coagulación, porque hay algunos cambios también en cuanto a los factores de coagulación, que bueno, no es el punto a discutir en esta discusión, pero que de alguna manera pudiesen contribuir a que el paciente pudiera tener susceptibilidad a cuadros hemorrágicos en condiciones no normales. En condiciones normales, este paciente no requiere intervención de colocación de plaquetas o algo, a salvo que el paciente presente algún cuadro hemorrágico. Entonces, estos son los valores de plaquetas en general, tanto en el pretérmino como en el atérmino, e incluso en el adulto y el niño suelen ser valores que se mantienen bastante constantes.
Ya para finalizar, conocer los valores adecuados según las particularidades de cada niño va a permitir hacer un diagnóstico más adecuado y tomar decisiones terapéuticas acertadas. Los límites de referencia no siempre marcan la diferencia entre lo sano y lo patológico. Es decir, los valores tenemos que verlos en el contexto de cada niño en particular o cada paciente en particular, en las peculiaridades tanto sociales como económicas, como particulares, para poder de alguna manera tomar en consideración estos valores y siempre, como yo le digo a los residentes, siempre el sentido común es el que tiene que privar. Es decir, hay razones por las que puede haber variaciones que no necesariamente están en relación con que un individuo esté enfermo. Todos estamos, desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos, estamos sometidos a cambios a lo largo de la vida. Y conocer estos cambios a lo largo de la vida es extremadamente importante, especialmente en el ejercicio del pediatra. Y bueno, muchas gracias por su atención y bueno, quedo atenta a las preguntas. Ok. La doctora Lil pregunta, ¿qué contaje celular es más confiable, el automatizado o el manual? Los contagios manuales eran altamente poco confiables, es decir, eran muy observador dependiente y dependiente de la experiencia del que obtenía estos valores. Es decir, los equipos automatizados son muy confiables, especialmente los más nuevos, es decir, los más antiguos se basaban en fundamentalmente la impedancia para el contaje de elementos celulares, pero actualmente incluso la mayoría de ellos incorpora tecnología de citometría de flujo, fluorescencia, que hacen que sean los valores que ofrecen los equipos automatizados son altamente confiables. No solamente eso, sino que cada parámetro lo evalúa por triplicado. Y cuando no hay una concordancia entre cada una de las lecturas que hace el equipo, tiene un sistema de alarmas que le advierten al bioanalista que debe confirmar los valores, ¿ok? Y que debe ir de pronto a la morfología. Lo que sí es cierto, lo que sí no ha podido sustituir los equipos automatizados es en el ojo humano. Es decir, la morfología sigue siendo muy importante, sobre todo cuando hablamos de patologías hematológicas, y estas patologías hematológicas y patologías en general, ¿ok? Y esto solamente los humanos es capaz de poder detallar, ¿ok? Particularidades que los equipos automatizados no pueden. Y lo otro importante es que para tener valores confiables con equipos automatizados, es importante que la toma de la muestra haya sido adecuada, es decir, que la cantidad de muestra extraída esté en relación con la cantidad que se necesita para el tubo y la cantidad anticoagulante que tiene el tubo, verificar que no esté coagulada la muestra, porque esto va a modificar los parámetros, y que el equipo en donde se procesa la muestra tenga el mantenimiento suficiente como para evitar, por ejemplo, obstrucciones a la hora de la succión de las muestras que pudiesen dar valores no confiables. Otro aspecto a tomar en consideración es que, si bien cierto, son muy confiables en cualquiera de los parámetros, incluyendo las plaquetas, en pacientes, por ejemplo, que tienen macroplaquetas sí pudieran haber discrepancias, ¿ok? O pacientes que tienen agregados también pudiesen haber discrepancias y esto la morfología pues puede ayudar muchísimo. Ok, es cierto que hay valores en el hemograma que nos ayudan a diagnosticar el tipo de anemia, sí, ¿ok? Dentro del hemograma hay además los parámetros, por ejemplo, el volumen corpuscular, la hemoglobina corpuscular media, el área de distribución eritrocitaria, que son parte de incluso la clasificación de las anemias, ¿ok? Entonces, por ejemplo, la anemia se clasifica según el volumen corpuscular en microcítica, normocítica y macrocítica, y esto, por ejemplo, en el caso de que sea microcítica, pudiese orientarnos a patologías como, por ejemplo, la anemia ferropénica, dentro de las más frecuentes, pero también otras patologías como, por ejemplo, las talasemias minor, pudiesen dar glóbulos rojos más pequeños. Si el glóbulo rojo es más grande, también pudiese hablar de algunas otras patologías, como por ejemplo las anemias megaloblásticas, ¿ok? Sí, realmente estos otros parámetros pueden ser muy orientadores en cuanto al tipo de diagnóstico que podemos realizar. Bueno, ya no habiendo más preguntas,
Estoy muy agradecida de haber podido compartir con ustedes un poquito de la experiencia y los conocimientos. Realmente la idea de esta discusión era más que hablar de valores como tal, porque bueno, las tablas están allí disponibles para todos, sino poder entender los procesos que se producen a lo largo de la vida, desde el momento en que se concibe el bebé hasta el momento en que logramos adquirir la madurez como adultos, ¿ok? Y bueno, es básicamente esto lo que nos trajo para el día de hoy. Cualquier cosa estamos a la orden y siempre dispuestos a colaborar con todas las dudas que ustedes tengan.